Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí reunidos una vez más el día del Señor para celebrar a Cristo, para darle las gracias por su gran misericordia y para empezar un sermón más del día del Señor. Hay que estar agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por este tiempo siempre, aunque difícil, en el cual no nos ha abandonado. Estamos meditando en estos últimos domingos acerca de temas acerca de los últimos tiempos, que hoy día vamos a hablar justo directamente de este tema, ¿no? El tema se llama los últimos tiempos. Vamos a ver a qué se refería los autores nuevo testamentarios cuando ellos hablaban de los últimos tiempos, ¿no? Vivimos en una generación tan influenciada por la noticia amarillista, ¿no? Que por la televisión, por una cosmovisión pesimista de la vida, por incluso muchos hermanos sinceros, pero que interpretan como que la Biblia todo es una bola mágica para ver qué va a pasar en el futuro. Y debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos ese tipo de discernimientos y los enseñamos como un dogma. Vamos a hablar exactamente, y nos van a hablar los mismos autores nuevotestamentarios qué opinaban ellos del cumplimiento de las profecías, de lo que se llamaría los últimos tiempos en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Amén. Va a ser una breve meditación donde vamos a aprender mucho acerca de este tema. Y nos va a servir mucho también para poder ver el mundo, la vida de otra manera en medio de los problemas que estamos viviendo, que muchas veces son aprovechados por muchos hermanos o muchas personas que no son creyentes a veces, pero que utilizan esto para hacer amarillismo, noticias sensacionalista, o como diría nuestro hermano querido que ya está con el Señor, José Grau, un gran teólogo español, escatología ficción. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar. Amado Señor, queremos agradecerte por tu gran misericordia para con tu pueblo, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú estás con nosotros. Gracias porque tú has querido, Señor, en este momento, que aprendamos más y más de tu palabra en este, Señor, tu día, el cual te celebramos, y aunque no podemos estar corporativamente juntos, Señor, en corazón y en el espíritu, estamos ahí juntos, todos como iglesia, Señor, adorándote. Gracias, gracias, bendice a cada familia, Señor, que está reunida en este momento, bendice a cada uno de mis hermanos, y que, Señor, tú te glorifiques, Señor, en este momento, en esta prédica, Señor, en este que va a ser la exposición de tu palabra. Bendice tu día, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar entonces, como les decía, de los últimos tiempos. Y para esto quiero que también antes hagamos una introducción. Me acuerdo hace un par de años que comenzaron a haber un poco más de gravedad en los conflictos armados en el Medio Oriente. Y comenzaron algunos hermanos a decir que era el fin del mundo. En ese tiempo yo no era cristiano. Me acuerdo que Estados Unidos atacó a Afganistán en el 2003, creo luego unos años después de lo que pasó a las Torres Gemelas. Y después hubo otros conflictos, hace poco nomás en el 2017, donde otra vez hubo conflictos en Siria. Y lamentablemente muchos hermanos tomaban textos del Antiguo Testamento donde hablaba de la destrucción de ciertas ciudades, incluso hace 2 años fue del mismo Siria, y lo utilizaban para decir de que justamente en ese momento estaba siendo cumplida la profecía de la destrucción de Siria, cuando ni siquiera se documentaban qué tipo de conflicto armado era lo que pasaba en Siria, qué tipo de conflicto y cuál era la forma política en que se estaba llevando ese conflicto. La ignorancia, la verdad, incluso de maestros aprobados y de hombres de Dios santos y muy piadosos, pero que tienen esa interpretación, que influencian a mucha gente que les escucha, era realmente alucinante. Era terrible. Estaban diciendo de que este era el cumplimiento de la profecía contra Siria. Hermanos, la profecía contra Siria se cumplió hace más de 735 años. No tenía nada que ver con la guerra de Siria actual. Es más, el Siria actual no es el Siria de la Biblia. No es el Siria de la Biblia. Son muchos pueblos que
La OTAN y Rusia y otros unieron para crear una nación política nada más, por cuestiones de administración de los recursos. No tenía nada que ver con la Siria del pasado. Esta Siria ni siquiera tiene una identidad propia. Por eso hay muchos pueblos dentro de esta Siria que se pelean entre ellos. Incluso la mayoría no está de acuerdo con el gobierno. Y el gobierno a veces utiliza el ejército para retener a estos rebeldes. Y es como una guerra civil. No tiene nada que ver. O sea, esta Siria no se siente Siria. Esta Siria quisiera partirse en 10, o en 3, o en 5. Entonces, siempre hay conflicto. Por eso siempre vemos imágenes de muerte, de destrucción ahí en este país. No tiene nada que ver con la profecía actual, pero sin embargo, muchos hermanos, incluso muy respetados en este país, se apresuraron a poner en sus muros de Facebook, en sus publicaciones en blogs, que este era el cumplimiento de la profecía de Siria. Y no se daban cuenta que incluso estos hermanos que tienen demasiado afecto por el Estado israelí también, porque también lo confunden con el Israel del tiempo de la Biblia, y este Israel no tiene nada que ver. Este es un Estado también formado por la OTAN, Estados Unidos, Francia y otros países, en el 48. No tiene nada que ver. Entonces se olvidan de que unos versículos más abajo de esta, eso sí sí misteriosamente no lo cita. Pero bueno, ese es un recuerdo que tuve acerca de cómo personas pueden dar profecías falsas o decir que hay interpretaciones que ya se cumplieron y les hacen un aspecto futuro. Eso se llama la postura futurista. La postura futurista es una postura que lee la Biblia siempre esperando a algo del futuro de la generación que lo vive. Por ejemplo, en este caso, no solamente de la generación que la vive, sino de la generación que lo lee. Cuando nosotros leemos la Biblia pensando que todo va a ser en el fin del mundo, en un futuro, y nos imaginamos así como una película, ¿no? Así como Terminator, te imaginas palabras de nuestro gran hermano José Grau, a eso se llama escatología ficción. Escatología significa estudio del final de los tiempos. ¿Pero por qué ficción? Porque la verdad están imaginando cosas que no están en la Biblia. Has escuchado seguro que en el futuro nos van a poner un chip y va a ser la marca de la bestia. Hermano, así pongan un chip, eso no es la marca de la bestia. Así sea alguna tecnología, por ejemplo, ahora para que nosotros seamos identificados a través de un código de barras, eso no es la marca de la bestia. La Biblia no habla de esas cosas. La marca de la bestia era otra cosa. ¿Qué tal pasó? ¿Qué pasó en la gran tribulación de Jerusalén en los años 70? Pero eso la verdad no es la marca de la bestia. Entonces eso es la postura futurista. También la postura futurista ha alucinado que la gran tribulación es en el futuro de la iglesia. Cuando la gran tribulación que profetizó Jesús, realmente se cumplió entre el año 66 y 70 en Israel. Se cumplió hasta que Israel fue destruido. No tiene nada que ver con el futuro. Ahora, hay un aspecto de tribulación de la iglesia que es muy diferente y no tiene nada que ver con la gran tribulación que viviría esa nación traidora. Porque aunque nosotros vamos hacia la conquista de la tierra, siempre va a haber oposición. Siempre que haya corazones no regenerados en este mundo, habrá anticristos. Siempre que haya cristianos que traicionen la fe, que abandonen el cristianismo, habrá anticristos. Siempre que haya cristianos que apostaten de la fe de una manera doctrinal y se conviertan en falsos maestros, habrá anticristos. Entonces, eso de ahí es siempre. Anticristo hubo en el tiempo del apóstol Juan, donde él decía, hijitos míos, el anticristo está entre nosotros. Ni modo que el hombre sea un hombre que es una cosa cíclica que se lo graves. Bueno, vamos a los autores del Nuevo Testamento acerca de lo que eran los últimos tiempos, que estaban pensando ellos, ¿no? En qué momento decían ellos que iban a ser los últimos tiempos. Porque los autores del Nuevo Testamento son autores inspirados por Dios. Que debe ser, ya que los mismos autores del Nuevo Testamento van a ser los que nos van a decir cuándo eran los últimos tiempos.
los autores del Nuevo Testamento nos llegan a decir que los últimos tiempos son 3000 años en el futuro, en una que ni siquiera podemos conocer bien, salvo que nos comencemos a imaginar cómo será y que habrá esto y tal cosa, bueno, será así. Pero si los autores del Nuevo Testamento nos dicen que tenemos que creer lo que Dios a través de sus siervos, porque es la palabra misma de Dios inspirada. Es el mismo Dios hablándonos y diciéndonos cuándo va a ser el tiempo de los últimos días. Y vamos a tener que ajustarnos y sujetarnos a la palabra suficiente de Dios. Amén. Vamos a empezar entonces con Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro va a interpretar la profecía de Joel capítulo 2. La voy a leer porque es casi íntegra. Entonces el apóstol Pedro se para y les habla a los hombres en Jerusalén y les dice que ha llegado el cumplimiento de la promesa. El apóstol Pedro está diciendo, el apóstol Pedro, voy a hablarles ahora de este tiempo, del tiempo del cumplimiento. Y dice así, en Hechos 2, capítulo 2, verso 16, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Dice, en realidad lo que pasa, o sea, lo que estaba sucediendo en el sucedido ahora con ustedes, pueblo, que ha despertado a la verdad de Dios, pues esto es lo que anunció el profeta Joel. Bueno, ¿qué es lo que anunció el profeta Joel? Verso 17, dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre los tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, si tú lees literalmente lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿qué dice que va a pasar? Todo esto va a pasar, ¿cuándo? En los últimos días. La interpretación es entonces la de la misma Biblia, ¿no? El apóstol interpreta y cita entonces la profecía de Joel, y Pedro ubica que esos últimos días están ¿en dónde? En su propia generación. Les está diciendo, ¿ven lo que está pasando? ¿Ven lo que está pasando? Todo lo que está pasando es el cumplimiento de la profecía de Joel. Quiere decir que está diciéndoles, estamos en los últimos tiempos. Pedro ubica los últimos días en su propia generación. Él los está viviendo. Ustedes los están viviendo, les dice a las personas que están ahí. El Señor mismo lo había dicho en Mateo 24. Y Pedro lo escuchó porque Pedro estaba a su lado, junto con todos los apóstoles, y ellos creían lo que decía Jesús, como nosotros creemos lo que dice Jesús. El Señor mismo lo dijo en Mateo 24, en el verso 34, dijo, les aseguro que esta generación significa toda la era, y no es así. Estaba hablando de esta generación, les estaba hablando de esta generación, les estaba diciendo, ustedes están acá, hasta que no acabe esta promo, no va a dejar de pasar lo que les dije que va a pasar. Realmente el apóstol Pedro lo creía. Por eso él estaba muy alucinado y muy alegre y muy contento y muy desafiado cuando comenzó a experimentar las promesas de Dios cumpliéndose en su generación. Entonces el Pentecostés sería, digamos, el comienzo de algo que se cumpliendo todas las que Jesús había hecho. Entonces, si los últimos días se refieren al final de los tiempos futuros, el futuro que a veces que les mencionaba algunos hermanos comienzan a imaginar, entonces no tendría nada que ver con lo que dice Pedro. Pero Pedro está siendo muy claro. El fin de los tiempos, los últimos días, eran sus días. Amén. Entonces, tenemos que entender que si los últimos días también se refieren al final de los tiempos total, donde se va a caracterizar, donde la apostasía va a crecer, donde la iglesia va a ser perseguida tanto de que ya no va a poder hacer mucho,
y el crecimiento del parásito reinado de Satanás va a tomar el mundo a través de un anticristo que es el presidente de la ONU, como vemos en algunas películas, algunas cosas así. Entonces la iglesia no puede esperar entonces nada. La iglesia ya no tendría esperanza. No tendríamos que hacer nada. Como algunos hermanos que tienen una cosmovisión pesimista dicen, ¿no? ¿Para qué vamos a conquistar el mundo si todo es del diablo? Si ya viene el rapto secreto. Otro hermano de otra postura más parecida a la nuestra dice, ¿para qué vamos a conquistar el mundo si esto tiene acción? Es una visión pesimista de la vida y los respetamos y son buenos cristianos y sabemos que van a estar en el cielo, como siempre les he dicho, pero la verdad tienen una cosmovisión muy diferente a la que tenían los apóstoles y a la que tenían los puritanos y a la que tenían muchos hombres de Dios del pasado. La iglesia no puede esperar nada si realmente todo esto va a ser una destrucción y que todo es del diablo y el coronavirus va a ser el fin del mundo y tantas estupideces que dicen por ahí, y yo no hablo ya de los hermanos, sino de, por ejemplo, el caso de la niña. Sale una niña en una radio trucha a decir un montón de cosas y sandeces, y yo me pongo a pensar, ¿habrá gente inteligente que crea esto? Lamentablemente sí, lo hubo, para la pena de nosotros. Muchos cristianos creyeron en esto y no puede ser que no tengan a la Biblia como la palabra profética más segura y a todos los que creyeron en eso. Ningún falso profeta tiene la palabra sino Dios, y que cualquier cosa que digan es falsa si no está en la palabra de Dios o si no se conforma a la palabra de Dios. Bueno, entonces si la Biblia a que caigan meteoritos del cielo y le digan que es la estrella Genjo y cosas así, entonces no tenemos que esperar ser nada, solo morir. Y no es así. Una comprensión tan pesimista de la gran comisión nos va a hacer adoptar una especie de dualismo maniqueo. Los maniqueos creían que había una lucha entre el mal. No sé si has visto unos dibujos por ahí, unas imágenes donde sale Jesús y un Satanás así haciendo fuercitas, haciendo vencidas. ¿Qué es eso? Jesús no está haciendo vencidas con Satanás. No son iguales. ¿Entiendes? Jesús no es igual. Jesús es el rey. Es el hijo. Él es el rey. Está sentado en el trono al lado del Padre. Satanás es solo un siervo. Satanás se tiene que presentar ante él a reportarse. No hay nada de dualismo. No existe ese dualismo. No es que es una lucha entre el bien y el mal. Existe el yin y el yang. Acá Cristo ya tuvo la victoria. Lo que pasa es que el mal está en medio del corazón de aquellos que todavía no nacen de nuevo. Ese es el problema del mundo. De que generalmente tú ves todo mal. Hay menos corazones regenerados que corazones perdidos. Y por eso es culpa de ese pesimista que desde el siglo XX se introdujo en la iglesia, y muchos predicadores famosos predicaban solamente eso. Me acuerdo que había predicadores famosos que en lugar de decirte arrepiéntete y cree en el evangelio para que luego puedas predicar el evangelio y servir a Dios, te decían arrepiéntete o te quedas en el arrebatamiento. Su cosmovisión era escapista, ¿no? Hombres que no dudo de su piedad, pero su cosmovisión era escapista. Siempre trataban de salir nada más. No esperaban en conquistar la tierra. No tenían el anhelo de que el evangelio llene todas las... Tenían esta situación, ¿no? O sea, no conocían todo el cuerpo de cosmovisión bíblica y solamente estaban pensando en irse de acá. Entonces, como dijo otro predicador, él nació en una generación castrada. ¿Y por qué utilizaba esa palabra? Porque decía de que los mutilaron prácticamente, los obligaron a no estudiar, le decían, ¿para qué vas a estudiar si ya viene el rapto? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a trabajar en algo que te puede dar más dinero si ya viene el arrebatamiento? ¿O para qué vas a tratar de conquistar todo si ya es el fin? Si todo es del diablo, ¿para qué vas a evangelizar a esa posición del diablo? Y ese tipo de cosmovisión aislacionista, casi sectaria,
hizo que la iglesia en el siglo XX se convirtiera solamente en un arca, un cubo donde la gente que era salva era metida y encerrada para siempre, y ya no podían ser luz y sal en el mundo, lo cual contradecía mucho la Gran Comisión, lo cual contradice mucho el cristianismo histórico, porque si el cristianismo sigue existiendo, ha sido porque hemos sido la más grande fuerza de influencia. Por algo hasta incluso los que no son creyentes aceptan que estamos en el año 2010, 2020, después de Cristo. O sea, generalmente nuestra cosmovisión cristiana empapa todo. Vivimos en una ciudad incluso donde un ateo podría llamarse que es una especie de cristiano cultural, porque nosotros vivimos en un lugar donde un ateo está prohibido de casarse con dos mujeres legalmente. Un ateo no quiere que le roben, ¿no? Un ateo no quiere que deseen su mujer ni sus bienes. Entonces tú le preguntarías, ¿y de dónde sacas esa moralidad? No viene de los bárbaros. Eso viene de tu conciencia occidental, de la sociedad que se ha formado con el cristianismo. Pero generalmente esta generación ya no comprende esto, tiene una comprensión pesimista. Está aislándose y está permitiendo que comiencen a venir las ideas seculares. Las ideas seculares que ya saben que tratan de introducir en los colegios. Ideas antinaturales, ideas que todo tuercen todo, porque nosotros estamos retrocediendo. Los valores occidentales, como los mandamientos de Dios, se están viendo como malos. Está que nace el relativismo con más fuerza, está que crece, el relativismo con más fuerza. Es decir, bueno, para ti es verdad eso, pero para mí no. Entonces, vamos a entender que no es así. Nosotros debemos entender que los primeros hombres de la iglesia del siglo I, ellos siempre tenían en cuenta que los últimos días eran los días que ellos estaban viviendo, no 2000 años después. Tenemos que entenderlo bien claro. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Vamos a ver qué dice. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice. El apóstol Pablo dice, le escribe a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto generalmente lo interpretan como que le está diciendo Timoteo que tú no te preocupes, o sea, contigo no es, eso va a ser dentro de miles de años, pero te voy avisando para que quede en la Biblia. No, le está diciendo Timoteo, estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días y recuerda que los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Claro que tú dirás, pero lo que acá Pablo dice que es hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etc. Pero eso se está cumpliendo ahora. En el siglo XIX también, hermano. En el XVIII, en el XVII, en el XVI, en el XV, XIV, XIII, XII, XI, XIX. Siempre ha habido hombres así, porque el corazón del ser humano es malo por naturaleza. Incluso luchar contra la calumnia, tienes que luchar contra la ira, tienes que luchar contra la desobediencia, no solo a tus padres, sino a Dios mismo. Tienes que luchar, pero tú luchas porque tienes un corazón nuevo. El no creyente simplemente vive esta experiencia natural de rebeldía total, pero siempre ha estado ahí. No comenzó la gente a rebelarse a Dios, comenzó la gente a rebelarse a sus padres, comenzó la gente a calumniar. Siempre el ser humano ha ido con tenían por los últimos, tenían la perspectiva fundamentada en la promesa de la segunda venida de Cristo. Ellos estaban esperando la venida porque ellos decían ya es el fin. Ellos no estaban, ya la vivían la tribulación. Desde que empezó la iglesia comenzó para ellos una tribulación, y no era la gran tribulación que Jesús había profetizado, sino que ellos ya estaban atribulados, como que nos vimos en política o de alguna forma psicológica. Siempre la iglesia está siendo perseguida. Entonces Pablo le dice a los corintios, por ejemplo, Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, les dice, Corintios, nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo les está diciendo que ellos ya han alcanzado los fines de los siglos.
Las promesas de la venida del Mesías, hermano, era de que Él vendría en los tiempos finales. Entonces vamos a entenderlo de esta manera. Los tiempos finales que profetizó Jesús en Mateo 24 y en otros textos, Lucas 17, hablaba de la destrucción de Jerusalén. Pero si quieres hacer una aplicación de los tiempos finales, hermano, los tiempos finales empiezan en la cruz. Empiezan en la cruz. Y aún estamos en los tiempos finales. ¿Entiendes? Si lo quieres aplicar de esa manera. No es que ahorita es el fin del mundo, sino que los tiempos finales son toda la era de la iglesia. El Señor puede demorar en venir un día, puede venir dentro de una hora o puede venir dentro de 500 años. Tú no tienes por qué estar siempre tratando de esconderte debajo de tu cama. Si el Señor viene dentro de un día, que te encuentre trabajando, no diciendo, bueno, como ya viene el rapto secreto, yo me meto debajo de mi cama y no hago nada. ¿Para qué voy a conquistar las esferas del mundo si ya viene el arrebatamiento? ¿O para qué voy a conquistar el mundo si ya viene la gran tribulación? Hermano, la gran tribulación ya pasó. Y la iglesia siempre va a ser atribulada, así que será mejor que salgas a trabajar. No seas como el necio que no trabaja, que espera que su señor venga tarde y cuando realmente viene lo encuentra durmiendo, después de haber maltratado a los siervos y después de haber estado bebiendo y holgazaneando. ¿Y qué hace? A las tinieblas. O tampoco seas como el siervo necio que esconde el talento, o sea, una bolsa con plata, no dinero nada más, sino plata, el mineral, con plata, con el metal, que se le dio esas monedas de plata para que lo invierta, y él esa bolsa de plata, ese talento, lo esconde debajo de la tierra, esperando que venga su señor, porque no quiere invertirlo, porque tiene miedo, porque seguro tiene muchos paradigmas, y al final viene el Señor y demuestra que él no era un verdadero siervo, ¿ves? Pues lo he hecho las tinieblas de afuera. Un verdadero siervo siempre invierte el talento que tiene. Tú tienes una vida, no estés escondiéndola, pensando que es el fin del mundo. Entonces, estos son días finales, porque el rey dijo que volvería. Y además, él nos enseñó a orar constantemente. Venga tu reino. Nosotros anhelamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo para que acabe por fin con esta era, no para que acabe con esta era de maldad y se instale su reino en el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros lo anhelamos. Vamos a tener una vida así como la que ahora tenemos, una vida física. Tú vas a ser tú mismo, tu cuerpo y tu alma estarán unidos, pero eternamente, ya no habrá posibilidad de caída y seremos felices con Él para siempre. Lo anhelamos, pero mientras estamos acá tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Él nos mandó a fructificar y sojuzgar la tierra, recuerda, no solamente te ha mandado a predicar el Evangelio, sino a fructificar y a sojuzgar la tierra, y eso nos ha mandado desde Adán. Ahora, nosotros sabemos que la predicación del Evangelio va a ser que los hombres sean salvos, las mujeres sean salvas, y a través de esta salvación de los elegidos, a través de la salvación de los que creen, es que vamos a sojuzgar la tierra, porque vamos a conquistar todas las esferas donde Dios nos ponga. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. En el pensamiento del apóstol Pablo siempre está la conquista de la tierra y la felicidad del cristianismo. Aún escribiendo una carta como la carta a los filipenses, que la escribió desde una cárcel, una carta que tú dirías, yo la leo y digo, me dice que sea feliz, que me regocije, y me lo repite todavía, como buen judío, hace énfasis, o sea, me lo está poniendo con signo de admiración. Oye, sé feliz, hermano. No, sé feliz. Entonces tú dirás, bueno, Pablo debe estar desde una playa en Chipre, ¿no? Seguro echado en una palmera. No, en Malta seguro ahí se quedó a vivir una playa paradisiaca. No, hermanos, estaba en una cárcel. Pablo te escribe desde una cárcel y sufriendo desde una cárcel. Sufriendo en el cuerpo, pero feliz en su corazón y en el alma, porque él sabía que había peleado la buena batalla y que era feliz en la presencia de Dios. Como siempre les repito, hasta el cansancio deben estar hartos, pero a mí no me es, como dice el mismo Pablo, molesto repetirles el Salmo 16, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y delicias a su diestra para siempre. Y Pablo estaba en su presencia, a pesar que estaba en una cárcel húmeda, que seguro le traía muchas cosas y muchos problemas, con carceleros que no la trataban bien, como vemos en algunos textos. Pero él estaba feliz y trataba de transmitir esa felicidad a la iglesia. Él animaba a la iglesia. Y yo soy que podemos ser desanimadores de la iglesia. Podemos ser tan pesimistas que todo lo vemos destrucción, todo lo vemos pelea, todo lo vemos lucha, y no entendemos que en medio de la lucha se nos pide, por ejemplo, que seamos amables, en 2 Timoteo, ¿no? O sea, contender ardientemente por la fe está en el contexto de 2 Timoteo 2 también, donde también habla de contender por la fe, pero dice que el siervo del Señor debe ser amable.
Y sí corregir, pero con amabilidad. Y dice con tierna mansedumbre el original, o sea, con mansedumbre, con tierna humildad, o sea, con amor. Quizá Dios le conceda arrepentimiento a la persona que se opone. Y si es así con la persona que se opone al Evangelio, con más razón, tienes que corregir a tu hermano equivocado o tienes que conversar con tu hermano con una doctrina no fundamental, diferente, con más amor, con más amabilidad. Pero nosotros a veces tendemos a, ¿no? A pensar que este es un caso de vida o muerte, como si estuvieras peleando con Satanás. Y tu hermano no es Satanás, más bien tú te estás comportando como Satanás cuando quieres pelear con tu hermano como si él fuera Satanás. Y estamos nosotros trayendo esa cosmovisión pesimista dentro de nuestras mismas prédicas, desde nuestros mismos sermones, porque creo que a muchos nos ha pasado. Estamos trayendo esa contención y en momentos donde la iglesia más necesita de ánimo, yo creo que el apóstol Pablo es el más grande animador e incentivador y motivador de la iglesia que la iglesia ha tenido, porque no te motiva con cosas humanistas, él te motiva, él te hace contemplar a Cristo de una manera tan grande, o sea, te hace ver a Jesús como tan enorme, eterno y gigante, de que tú dices, wow, ¿no? O sea, esta es mi esperanza, ¿no? Esta es mi esperanza bienaventurada, como dice Tito, la carta a Tito, Tito 2, verso 13, la venida de mi gran Salvador y Señor Jesucristo, ¿no? De mi Dios y Salvador Jesucristo. Entonces sí, estamos de esa esperanza bienaventurada, de su venida final. Claro que lo estamos, pero vamos a trabajar también con la felicidad de que me motiva a esa venida final, de que Él me tiene que encontrar trabajando. Vamos a trabajar para la conquista del reino. Muchas frases del pasado que usaban misioneros y otros, que ahora a veces algunos usan como clichés, pero debemos hacer real en nuestras vidas. Por ejemplo, me gustaría que tengamos en cuenta para que la hagamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ganar a Trujillo para Cristo. Esa frase se usaba antes y era verdad porque ellos tenían en mente ganar toda una ciudad para Cristo. Vamos a ganar almas también. A veces en internet veo que hay hermanos que dicen, no, pero las almas las gana el Señor. Disculpa, pero sí, pero cualquier hermano del pasado, todos los hermanos de la sana doctrina del pasado, sea al margen de sus posturas, creían que ganar almas era evangelizar. O sea, no hay que ser tan inmaduros. Nosotros vamos a ganar almas. ¿Por qué? Porque Dios usa su iglesia. Dice que nosotros prediquemos el evangelio y nosotros hagamos discípulos. Amén. Así que Dios gana almas a través de su iglesia física. Es decir, a través de ti y a través de mí. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a ganar las almas. Nosotros, tú y yo. Aún estamos en este tiempo de cuarentena. El Señor nos ha dado la situación donde tenemos la tecnología que no ha tenido nadie en la historia de la iglesia. Tenemos que aprovecharla para la gloria de Dios y no para estar motivando más la división, motivando más los problemas. Solamente traen más pesimismo, porque la mayoría de personas que ve estas cosas dice, ay, es el fin ya. Porque Jesús dijo que vendrían falsos profetas y ya es el fin. Hermanos, falsos profetas ha habido toda la historia de la iglesia. Y cuando Jesús decía que vendrían falsos profetas, estaba hablando del falso sacerdocio y de los falsos mesías en Jerusalén. Porque tanto había falsos mesías como también había un falso sacerdocio. Verdadero rey. Y a él tenemos que darle la gloria, la honra y la victoria. Porque los últimos tiempos ya llegaron. Los últimos tiempos para esa nación torcida ya llegaron. Siempre han estado con nosotros desde Cristo. Hay que trabajar en medio de esto de aquí. Hay que orar siempre. Venga tu reino, Señor. De dos maneras, ¿no? Venga tu reino. Que venga tu reino, Señor. Que venga sobre ti. Si trasladaras, si te encendieras y trastornaras todo, hay que anhelar eso. Que Dios trastorne todo. Que Dios nos trastorne. No hay que escondernos debajo de la cama esperando que venga el fin. O esperando que esto se convierta en Corea del Norte. No. Que Dios trastorne todo. ¿Con qué? Con su palabra. Pues Dios va a trastornar todo, dando vida a todos aquellos a quienes le plantamos la semilla. ¿Estamos plantando la semilla del Evangelio? Entonces, como
emociona estar viviendo esta época? Pues muévete como que estuvieras emocionado, ¿no? Muévete, muévete. Trata de entender, estoy en los postreros días, tengo una misión, tengo el privilegio de haber nacido en los postreros días, tengo el privilegio de ser parte del ejército de Cristo, entonces me voy a mover como tal, me voy a mover como tal. Voy a ver el mundo de la manera como la ve Cristo. Voy a ver el mundo como miles de voy a ver el mundo como miles de oportunidades para que avivamientos sean reales. Avivamientos no es que haya más conversiones, las conversiones de una vida de santidad, no de santurronería, sino de santidad, porque al buscar gloria más y más a su imagen, y nos va a doler, pero nos va a doler para los últimos tiempos terminar han llegado. Quiero que te emociones y quiero que te motives, porque tienes el privilegio de estar viviendo en la era del Mesías. Tienes el privilegio de estar viviendo en la era de la iglesia. Tienes el privilegio de estar viviendo en la era donde el Espíritu Santo puede descender con poder sobre tu vida. Y ese privilegio tienes que agradecerlo. Tienes el privilegio de haber sido llamado por el Señor cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, muerto ahí, no podías decidir por Él, estabas frito, estabas en tinieblas, pero el Señor te sacó de esas tinieblas y te trasladó a su luz admirable. Y tú tienes que ser agradecido. Mis hermanos, de repente tienes tíos que amas, gente que aprecias mucho, incluso gente que sé que le declaró en algún momento tus enemigos. Todos necesitan de Cristo porque tal vez no son salvos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo la mejilla para poder perdonar e ir por ellos? ¿No lo estás haciendo? Respóndete a ti mismo. ¿Eres el siervo que está tomando el talento, la bolsa de plata y le está invirtiendo? ¿O estás escondiendo la bolsa de plata? ¿Qué estás haciendo? ¿Con la bolsa de plata? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los años que tienes? ¿Estás perdiendo el tiempo ahí en tu cuarentena? ¿Cuántas personas tienes en tus redes sociales? ¿No les hablas nada de Cristo? Pones un versículo nomás y dices, ya le hablé de Cristo. ¿Los has confrontado con su pecado para que se arrepientan y vengan a Cristo? ¿Les has preguntado cómo están? ¿Les has preguntado cómo están? Porque mucha gente está cayendo en depresión y generalmente eso es porque no tienen inseguridad, lo cual los cristianos sí tenemos. Como dice Romanos 5, en esta fe fundamentamos nuestra esperanza, nuestra seguridad, estamos firmes, dice, pero estas personas no están firmes en su vida. Como decía Jonathan Edwards en un famoso sermón, están caminando nomás en un hilo que en cualquier momento va a traer el resbalo y se van a caer y se van a ir al infierno. Y tú estás realmente viendo por esas almas que están sufriendo por causa de su propio pecado, para que hagas ver que ellos han sido rebeldes contra Dios y esa es la causa de su sufrimiento. Porque una cosa es porque no hay esperanza para eso. Entonces tienes que motivarte de carbones y no estar ahí encendido, prendido y ir por esas almas, todas esas personas a través ahora de las redes sociales de que tú hay esperanza en aquel que murió. Nuestra bienaventurada. Ciertamente él dice, nosotros creemos que viene pronto. Apocalipsis 22:20 dice, vengo en breve. Y nosotros repetimos, amén, Señor Jesús. Sí, ven. Y vamos a seguir trabajando, hermanos. Vamos a seguir viviendo los últimos tiempos. Ahora y dentro de 500 años. Pero vamos a seguir viviendo los últimos tiempos, cumpliendo la gran comisión con mucha alegría, en medio de la persecución o en medio de la tranquilidad, en medio de la enfermedad como estamos pasando ahora, y que cuando esto pase, los que
Porque de repente este tipo de cosas como el coronavirus o que es una pandemia mundial nos ha hecho movernos. A decir, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Somos tantas, como dicen algunos memes, éramos felices y no lo sabíamos. Nosotros decimos los cristianos, éramos libres para hacer tantas cosas y no las hicimos. No sea que cuando acabe esto, volvamos a los cubos. Hermanos, salgamos de los cubos ya. Que esto nos sirva para que la iglesia nunca más sea la misma. Tenemos que ser más como la cultura que debemos ser. Seguida. Tirano. Hay que movernos, hermanos. Hay que movernos ahora. Hay que conquistar las esferas ahora. El Señor ha prometido que conquistaremos la tierra y que su gloria se expandirá por toda la tierra como las aguas cubren el mar. Pero de nosotros depende la obediencia o la desobediencia, como dice Deuteronomio 28, para aquel pueblo que está dentro del pacto con Él. ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo desobedientes? ¿Qué cosa va a enviar el Señor? Las promesas de la obediencia están ahí. Vamos a ser cabeza y no cola. Vamos a ser la más grande forma de influencia de este mundo y no simplemente los que estamos rezagados. Realmente las generaciones rezagadas son porque no han sido obedientes o la generación anterior no fue obediente y les heredó una generación rezagada. Nosotros hemos sido parte de una herencia rezagada porque a principios del siglo XX comenzó el pesimismo y nosotros hemos nacido en un momento donde la iglesia, como repito, tiene una mentalidad pesimista y de escape. Pues hay que cambiar la mentalidad, hay que rechazar esas ideas de escape. Nosotros no vamos a escapar, porque el Señor dice Apocalipsis que nos va a guardar de la prueba, así que hay que seguir nada más. Cuando venga la prueba, como en este momento hay una prueba de persecuciones, pues Él no se va a guardar, la iglesia prevalecerá, eso significa. Ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia. Como una vez les dije en otro sermón, hay que recordar, las puertas del Hades no prevalecerán, significa que el Hades es una ciudad fortificada y tiene una puerta que no está aguantando, que nosotros en cualquier momento vamos a romper. Y ya le estamos pateando la puerta al diablo, eso significa. Pero hay una generación como esta que ha interpretado mal y que dice que las puertas del Hades no soportarán a la iglesia. Quiere decir que la iglesia está aguantando las patadas de Satanás y que él nos está bajando a la puerta. Y eso es al revés. Están torciendo la Biblia y están diciendo algo que Dios no dijo. O están implicándolo. Algunos no lo dicen, pero lo implican de esta manera. No es así, hermanos. Nosotros debemos atacar. Nosotros somos los que atacamos. Y el Hades no soportará nuestro ataque. Amén. Pero hay que atacar, pues. Si nos quedamos sentados, no atacamos. Somos el siervo que esconde el talento, que esconde la bolsa de plata. Amén. Sin embargo, si somos los que atacamos, la promesa es que las puertas del Hades no van a aguantar. Así que no me vengas con que, pero mira cómo está el mundo, todo está peor. Todo está peor porque los cristianos no atacamos. Porque los cristianos estamos debajo de la cama, porque nos parece que todo es del diablo, entonces no atacamos. Claro, ¿cómo no te va a parecer que todo es del diablo si los hijos de Dios no están en todo? Tú tienes que estar en todo para hacer sal y luz. ¿Amén? ¿Cómo vas a iluminar o vas a mantener la bondad como la sal mantenía la carne en ese tiempo si tú no estás en todas? Si no estamos en todas las esferas. Si la política, las artes y etcétera, etcétera, no son invadidas por nosotros, sino invadidas por el secularismo, por las personas que tienen la mentalidad del anticristo, por las personas que tienen una cosmovisión anticristiana. Amén. Entonces esa es la idea, hermanos. Nosotros debemos vivir los últimos tiempos con más motivación que nadie. No escondernos, al contrario, debemos decir, wow, estoy en los últimos tiempos, vamos a conquistar la tierra. Si yo creo que estoy en los últimos tiempos, vamos a conquistar la tierra. Amén. Bueno, hermanos, para que seamos la cabeza y no la cola, como dice. Esta generación depende ser recordada como una generación que realmente trajo transformación a la iglesia de Cristo o como una generación más de las que se dejó pisotear por el secularismo. Los jóvenes ya no creen mucho en este cuento del pesimismo, pero algunos son influenciados. Pues tú, si eres joven, aprende. No escuches más las voces del pesimismo. Vamos a conquistar la tierra y a eso nos ha llamado el Señor. Eso es lo que creían los hombres del pasado. Eso es lo que creían los puritanos, que teníamos un destino manifiesto. Que la iglesia tenía el destino de conquistar la tierra y hacia eso vamos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar entonces con esta lección que se te queda en el corazón. Vamos a conquistar la tierra. Y vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por este momento, Señor, por esta meditación.
Gracias porque tú has puesto en el corazón de tu iglesia, Señor. Tú pusiste, Señor, en el corazón de tu iglesia que tiene que ir y conquistar esta tierra. Tú nos mandaste desde que nos creaste, Señor, a sojuzgar la tierra y a fructificarla. Y Señor, perdónanos porque como iglesia tal vez en los últimos siglos hemos abandonado esta misión. La iglesia ha ido retrocediendo. Hemos estado escondiendo el talento que nos diste, Padre Santo. Pero Señor, te pido que llenes del Espíritu Santo a esta generación. Aquellos que estamos aquí todavía, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para que como en Pentecostés salgamos en medio de la persecución o en este caso en medio de la enfermedad a predicar tu Evangelio por los medios que tú has provisto, Señor. Por la tecnología que tú has provisto para predicar. Que seamos como Esteban, Señor, que no tengamos miedo, que no callemos, Señor. No tengamos miedo, Señor, a las personas que no creen en ti o a la cosmovisión anticristiana de este mundo, porque sabemos que no importa nada, no importa que nos apedreen, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, y somos parte del avance de tu reino. Oh, Señor, si descendieras tú sobre cada uno de nosotros, Señor, y rompieras, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros, el orgullo, Padre Santo, la dejadez, Señor, para poder salir, para poder ser luz y sal en este mundo y en todas las esferas, para que estén con la convicción de que la esfera donde tú me has puesto debe ser conquistada por tu palabra, Señor, y que a través de la redención de los que creen, tú vas a redimir este mundo, Señor. Lo creemos firmemente y lo vamos a vivir así. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.